Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, qué gusto que me acompañen el día de hoy nuevamente en Tlamantli. Ya saben, cada jueves de 5 a 6 de la tarde estamos aquí haciendo arte, cultura. Hoy tendremos un programa buenísimo, quédense con nosotros por favor. Estamos transmitiendo en vivo todos los jueves por Facebook en Televisora Jalisco, aquí desde Guadalajara. Y acuérdense por favor, sus likes, sus vistas en YouTube, queda grabado muchachos, ya saben, apóyenos con eso, compártanlo, compartan esto porque de verdad es algo que les va a encantar. Hoy me acompaña, está con nosotros dos grandes historiadores, investigadores, dos grandes. Les voy a platicar, está conmigo Lorena Cortés Manresa, licenciada en Letras por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios Étnicos y de Lenguaje por el Colegio de Michoacán y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. También es traductora de inglés a español. Lore, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Marta, y gracias también al auditorio que se conecta para ver. Muchas gracias. También está conmigo Juan Pío Martínez. Él es licenciado en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, maestro en Historia por parte del Colegio de Michoacán y doctor en Historia por parte de la UNAM. ¿Correcto, Juan? ¿Con tu micro? Nos abrimos el micro porque creo que no se escucha, Juan. Juan, ¿puedes prenderlo? Ajá. A ver. Yo tampoco lo había prendido. Arriba, prendido. Ajá, ahora sí, hola. Ya se oye, gracias. Bueno, es Lorena y es Juan Pío que nos acompañan el día de hoy. Muchachos, cuéntenos, ilústrenos, denos su sabiduría, porque ya me he dado cuenta, yo, ya saben, traigo ahora sí que mi acordeón, porque yo tengo que estar leyendo porque no me quiero equivocar. Y si caigo en alguna imprecisión, ustedes me corrigen, ¿correcto? Adelante. Muy bien. A ver, Lore se ha dedicado a la investigación de historia y histórica y literaria durante más de 25 años, ¿correcto? Sí. ¿De dónde eres, Lore? ¿De dónde naciste? Cuéntame tus raíces, cuéntame. Yo también soy una trasladada de la Ciudad de México a Guadalajara. ¿Sí? Llegué cuando tenía aquí 7 años de edad. Ajá. Entonces, bueno, mis hermanas todas dicen que yo soy la tapatía, pero pues, o sea, en parte sí, tienen razón. Sí. Pero toda mi carrera académica desde la primaria prácticamente terminó acá. Ajá. Y luego pues la universidad aquí, el alma mater que es la Universidad de Guadalajara. Sí. Y eso es lo que he estado haciendo desde de aquí, de Guadalajara. Perfecto, qué padre. Avecindada. No, sí, y nosotros orgullosos de que estés aquí con nosotros. Juan, actualmente profesor, investigador del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras en Lagos de Moreno. Así es. ¿Correcto? Así es. Y dime, Juan, tú platícame tú de dónde eres, cómo nace todo esto. ¿Qué, lo de la investigación o de...? Primero de ti, primero háblame de ti. Yo soy de aquí de Guadalajara. Ajá. Sí, y ahorita tengo, bueno, no ahorita, ya desde hace como 15 años, desde 2003, finales del 2002, de hecho, desde entonces estoy en el Centro Universitario de los Lagos, en Lagos de Moreno, pero Ajá. también es un centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Sí, pertenece de todas maneras a la Así Universidad de es. Guadalajara. Qué bien. Entonces, Lore, cuéntanos, ahora tú, cuéntanos un poquito de esta investigación que has hecho, haciendo referencia a la historia cultural en el siglo XIX, ¿correcto? Cuéntame un poquito acerca de todo eso que has investigado. Bueno, pues yo desde la licenciatura tengo una predilección, una inclinación por la literatura del siglo XIX. Ajá. Con los años fui descubriendo que toda esta idea que nos van haciendo respecto a que el romanticismo es una especie como de ambiente lacrimógeno, en donde solamente la gente llora porque lo dejó la novia y esas cosas, ¿no? Sí. Encontré que realmente ese romanticismo tenía dimensiones que no se habían considerado. Una de las dimensiones más interesantes que tiene ese romanticismo y que es muy poco explotado
Sí. es lo que tiene que ver con el amor, pero a la patria, ¿no? Entonces, el 19 construye realmente un imaginario forjado en torno a la independencia, que ya viene el aniversario del próximo año, 200 años de independencia. Sí. Y este imaginario precisamente tiene como un eje discursivo, como un discurso, que nos va construyendo ese imaginario a través de varios personajes de aquí de Jalisco, y los literatos pues juegan un papel muy importante en esa construcción, porque en el 19 no había las carreras como las conocemos ahora separadas, sino ok. que el que estudiaba filosofía pues entonces tenía digamos conocimientos sobre varios aspectos humanísticos, ¿no? Lo que diríamos ahora las humanidades. Ah, qué bien. Y eran abogados, pero se dedicaban a escribir y también se dedicaban a viajar, y eran muy eruditos algunos de estos escritores, y así fue como llegué precisamente a esta temática de investigación del siglo XIX jalisciense. Ah, qué padre, qué bueno, qué interesante, porque también estaba viendo que tienes, bueno, ya tienes cuántos libros que has escrito con lo que investigas. Aquí yo veo uno, pero no sé si tienes más. Tengo ese de mi autoría personal y tengo varios capítulos en libros colectivos. Ajá. Este se llama De la tradición a la modernidad, cuadros tapatíos decimonónicos, ¿correcto? Decimonónicos quiere decir Decimonónicos. siglo XIX, Siglo es una XIX. sola palabra. Ajá, exactamente. En esta investigación hace relación un poco al análisis del siglo XVIII precisamente, pero buscando generar conciencia en la gente con el objetivo de formar una identidad nacional, ¿correcto? Sí, bueno, lo interesante precisamente de ese trabajo Ajá. es que puede ser leído de principio a fin o puede ser leído capítulo por capítulo, porque cada capítulo toca una temática diferente. Ajá. Entonces, bueno, hay que mencionar que para poder producir ese tipo de texto, Sí. tuve que acceder a fuentes que se llaman fuentes primarias, que son los periódicos de la época, ¿sí? Ay, qué padre. Entonces, aquí nuestra Universidad de Guadalajara tiene una grandiosa biblioteca, que es la Juan José Arreola, en donde hay un acervo de fondos especiales, y ahí hay toda una sección de hemerografía, Ajá. en donde uno puede acceder a, digamos, a la actualidad de la Guadalajara de esa época a través de los periódicos. Ajá. Y así pues fue encontrando notas sobre los bailes, por ejemplo, el vals, la mazurca, la polka, ¿no? Sí, porque nos decían que llevaban un cierto, como que les decían, tú tienes que portarte así, sentarte así, o sea, llevaban ciertos reglamentos, ¿no? Sí, no era como tan fácil. No era fácil, había todo un marco discursivo que tenía que ver con lo que nosotros diríamos ahora el protocolo social, ¿no? Ajá. Todavía creo que hasta la fecha podemos escuchar a algunas mamás diciéndoles a las niñas que se sienten con las piernas cerradas y que una serie de cosas, ¿no? Claro, claro. Pero en el 19 era mucho más estricto, sobre todo estamos hablando de las familias de élite, porque en las clases populares pues las prácticas sociales eran distintas. Sí, además, igual, pues se veía muy separado el hombre y la mujer, o sea, tenían cada uno sus normas, sus reglas por separado. Normalmente eso era lo que hacían, ¿no? Sí, los roles estaban muy bien delimitados. Muy marcados. Y una cosa que se me pareció muy curiosa de algunas de las fuentes que encontré, ¿Sí? fue cómo se desarrolló, por ejemplo, todo un lenguaje de señas para los cortejos, porque como era muy restringida el encuentro, sobre todo el encuentro solos de un hombre y una mujer, Sí. entonces empezaron a idear, por ejemplo, el lenguaje del abanico, ¿no? Y los hombres, pues el lenguaje de los guantes, ¿no? Y así como a la distancia se mandaban mensajitos de ese tipo para, como si me gustas y te veo después y a ver si podemos encontrarnos y luego el intercambio de cartitas y notitas y todo eso, ¿no? Entonces eso pues fue algo que me pareció muy curioso y los carnets de bailes también que me encontré para el siglo XIX, en donde las señoritas asistían a los bailes y entonces allí había una lista en donde iban poniendo los nombres de los caballeros
con los que iban a bailar durante toda la noche, el baile 1, fulanito, el baile 2, perejanito. Uy, qué interesante. Ay, además qué bonito, ¿no? Sí, hasta tierno nos parece a nosotros ahora, ¿no? No creo Sí. que mucho para ellas, pero sí. Sí, ellos lo padecían. Permíteme un segundito, voy a mandar saludos, porque gracias por estar conectados. Licenciado Flores, gracias por estar conectado. María Luisa Álvarez, Aranza Corona, señora Marisela Manresa, gracias por estar conectada. Hola. Aquí anda Manuel, no me lo va a creer. Gracias por estar conectados. Entonces decíamos, Lore, también se desarrollaba un profundo interés por los usos del lenguaje en esa época. También en ese siglo se pretendía detener la idea de hablar de la revolución. ¿Esto es correcto? Lo que Estaba pasa, como un poco restringida esa plática. ¿O no? bueno, lo que pasa es que para nosotros la palabra revolución, la mayoría la asocia con esa revolución Sí. maderista de 1910, que es la que se conoce como la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Pero déjame decirte que para la gente del siglo XIX, sobre todo de la primera mitad, cuando se hablaba de revolución se pensaba en la independencia, se llamaba Revolución de Independencia. El movimiento que nosotros conocemos como el independentista, realmente por muchos actores de la época, lo que escribían en los periódicos, se referían a ella como la Revolución de Independencia. Ah, ok. Oye, no, pues sí, es interesante eso, pero también está un poquito, tal vez hoy también, un poquito el bloqueo de no hablar de política o de no hablar en la mesa de esos temas que de repente eran para los hombres y para no todos los hombres, ¿no? También, no sé, acaudalados o no sé cómo eran esos temas. Pues más que acaudalados eran lo que se llaman las élites intelectuales, ¿no? Ajá. O sea, por supuesto que muchos de ellos eran de familias con un estatus económico alto, pero sobre todo era gente que habían cursado lo que se llamaban las profesiones liberales, ¿no? Ajá. Entonces tenían cierta educación básica que les permitía pues acceder a la lectura, acceder a los periódicos, porque Sí. además hablamos que en el 19 hay un alto índice de analfabetismo, entonces no toda la gente sabe leer y escribir. Pero no y es tenían muy poca la derecho gente. tampoco, ¿o sí? Pues no es que no tuvieran derecho, es que no tenían acceso. Eso es. Entonces lo que sí había era una práctica bastante amplia de lectura en voz alta. O sea, mucha gente se enteraba de las noticias de los periódicos porque en ciertos espacios sociales había alguien que sí sabía leer y leía el periódico en voz alta, y así a veces se transmitían las noticias de manera más expedita, ¿no? Sí, fíjate que el otro día estaba platicando justamente que conocí yo gente mayor que sabía leer, le gustaba leer el periódico, pero no sabían escribir. Entonces es muy curioso el hecho de que, bueno, pero si sabes leer, lógicamente vas a saber escribir. No. O sea, entonces ellos les encantaba leer noticias, periódicos, bueno, las revistas de aquel entonces eran más que nada informativas, ¿no? Y era muy curioso que la gente sí sabía leer, pero no sabía escribir. Sí, bueno, la mayoría no sabían escribir ni leer. Era realmente una minoría lectora. Ajá. La que tenía acceso pues sobre todo a los periódicos y a los libros. Los libros eran carísimos. Entonces sí, muy poca gente tenía acceso a los libros. Ajá. Por eso la literatura era el mejor medio para acercarse a la lectura, porque había lo que se llamaba la literatura de cordel, ¿no? Que eran, por ejemplo, nosotros diríamos ahora son como cuentos, ¿no? Pero sí. en ese entonces no existía la palabra cuento como tal, no existía como género literario. Ajá. Y entonces se escribían las historias como en partes y se colgaban en un cordelito que era donde la gente que vendía, que tenía expendios de periódicos, ajá, ahí las colgaba para que la gente llegara como a pagar una moneda y a llevarse una de esas entregas, ¿no? Para, ajá, digamos, darle secuencia al relato. Sí. Y respecto a una de las cosas que comentabas, sí me gustaría señalar algo. Sí.
Efectivamente, no todos los hombres tampoco tenían un vasto conocimiento de lo que sucedía en la política de la época, porque sabemos que el XIX es un siglo de muchas revueltas civiles, de mucha inestabilidad política. Sí. Pero las mujeres de las familias acomodadas aquí en Guadalajara y que además habían tenido acceso a la educación con una institutriz o en uno de los liceos que existían en ese momento, Sí. pues eran muy bien vistas en sociedad porque la mujer debía saber ciertas cosas pues para poder ser una buena anfitriona, ¿no? Había Es tertulias, cierto. recibían visitas, pero Es si sabía de cierto. más, entonces le decían Marisabidilla. Era como un mote que le ponían, diríamos ahora, porque sabía demasiado, ¿no? Sí. Oye, Lore, ¿y esto estamos hablando concretamente en Guadalajara o en un México en general? ¿O concretamente en Guadalajara? Bueno, tenemos la muestra en Guadalajara, pero por supuesto que cuando yo hago investigaciones de esta naturaleza, Sí. no me quedo solamente en la visión local, porque, por ejemplo, gente muy reconocida, digamos, como los López Portillo y Rojas, que su familia llegó incluso a tener un presidente de la República, ¿no? Los López Portillo y Rojas llegaron a la Nueva Galicia entonces, desde la época colonial en el siglo XVII, y esa familia permaneció en Guadalajara muy buena parte de unas 3 o 4 generaciones y después se trasladaron a la Ciudad de México. Pero este en particular, por ejemplo, estamos hablando de personas que construyeron una manera de ver el mundo. Ajá, sí. Con su discurso, porque tenían mucha presencia en su sociedad, ¿no? Entonces, sí. Pasaba en México, pero también tenían vínculos con los intelectuales pasaba en Guadalajara, pero tenían vínculos con los intelectuales de la Ciudad de México, por ejemplo, con Ignacio Manuel Altamirano, sí. Con Manuel Acuña, ¿no? Con muchos otros poetas muy reconocidos de su tiempo. Sí, no, esto es verdaderamente interesante. Yo me imagino cuando estás investigando, estás más y más y más, y yo creo que ni siquiera a la hora que descansas dices, tienes la mente todo el tiempo pensando y buscando más información y viendo a ver de dónde, ¿no? Es tan interesante esto, ¿no? Bueno, en particular yo disfruto muchísimo trabajar con las fuentes primarias. Cuando tiene uno tanta carga docente, a veces sí. Es difícil pues ir al archivo, que es donde realmente es el escenario de trabajo del investigador, ¿no? Sí. Pero no, es que es un deleite leer los periódicos del periodo. Yo creo que sí, sí debe serlo. Voy a mandar saluditos. Tenemos Eduardo Miguel desde Colotlán, gracias por estar conectado. César B. Frost, gracias por conectarse. Andrea, gracias Andrea Banda, gracias por estar conectada. Patricia Flores, muchas gracias por estar aquí. Charis CM, gracias. Saludos. Gracias. Mario Monroy, gracias por estar conectado. Muchas gracias a todos ustedes que se quedan con nosotros en esta charla tan interesante. Yo les decía, háganse un cafecito, un tecito, una cerveza, algo lo que les apetezca, porque verdaderamente es muy interesante. Ahora voy con Juan, porque a Juan yo lo veo muy callado. Estoy muy callado, generalmente soy muy callado, acá toda la familia lo sabe, mis amigos también, entonces ya es normal. Perfecto, Juan. A ver, voy entonces vamos a hablar de la historia de la alimentación en México, ¿es correcto? Así es. ¿Tú consideras que es una línea de investigación cuya amplitud es preciso acotar? Pues las variables son tan amplias que es imposible que un solo investigador dar cuenta de ellas, ¿es correcto? Así es. Sí, es precisamente una línea que involucra una gran cantidad de temáticas que podrías irte por alguna u otra, ¿no? Por ejemplo, podrías hacer, no sé, historia de la cocina, estudiar la cocina como espacio físico para ver los implementos, todos los artefactos que se usaban, pero también puedes estudiar la cocina desde el punto de vista de la elaboración de los productos, ¿no? De los alimentos, de la comida.
Y ahí puedes incluir la cuestión de rescate de recetarios, en fin, es demasiado. Yo en lo particular estoy partiendo de un análisis que tiene que ver con la problemática que, según yo, se suscitó a partir de la llegada de los españoles y que es una problemática que se puede decir seguimos en un momento en el que no se ha resuelto, pues, ¿no? Porque en 1492, que es cuando es el año del descubrimiento, del llamado descubrimiento, porque en realidad así le llamaron los españoles, Sí. pero es una falacia, ¿no? Es una invención realmente Sí. esa palabra, porque pues los indígenas bien que conocían el continente, Claro, entonces claro, no sí. era de que llegaron y lo conocieron, lo descubrieron. Sí. Entonces, hay un proceso de civilización que se empieza a partir de ese año, más o menos, y es momento que ese proceso no concluye, ¿no? Y hay una serie de cuestiones que ahora más que nunca creo yo que están pendientes y que son parte de una problemática que es lo que estamos viviendo incluso en el momento, ¿no? El problema medioambiental, los problemas ecológicos, los problemas del hambre a nivel mundial. Mucho de esas problemáticas hay muchos intelectuales que lo están planteando. Quienes tienen la respuesta, la solución a esas problemáticas son los indígenas de acá del continente americano, ¿no? Por Sí. el tipo de relación que tenían con la naturaleza y la forma en que producían los alimentos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que lo que pasa es que vinieron a modificar todo lo que ya se había hecho en cuanto a alimentación o incluso llegaron a incrementar eso que ya ellos ya sabían, pero sabes que ahora vamos a meter esto, otros condimentos, otros, o sea, ¿cómo fue aquí? Mira, lo que pasa es que cuando llegan los españoles, una de las primeras cosas que les impresionó, Sí. digo, aparte de que las primeras descripciones que hacen de los indígenas es de unos seres hermosos, de cuerpos magníficos, esbeltos, es decir, no están describiendo seres famélicos, ni desnutridos, ni todos dados al caso. Efectivamente, es Son cierto. personas que aunque están desnudas, que aunque muestran por lo menos desde la perspectiva de los españoles, una inferioridad cultural, ¿no? Sí. Porque son atrasados, precisamente, pues si están encuerados es que son seres inferiores, Sí. son poco menos que animales, Sí. pero la otra cosa que les llamó poderosísimamente la atención fue la falta de ganado domesticado. Y a partir de esa falta de ganado domesticado, derivaron algo que le llaman a algunos autores teoría del hambre crónica. ¿Sí? O sea, Ajá. la descripción que empiezan a hacer de estas culturas es de gente que se está muriendo de hambre porque el tipo de alimentos que tienen, que es en su mayor parte vegetariano, Sí. sin ser totalmente vegetariano, porque evidentemente hay animales pequeños, hay pesca, hay volatería, Sí. pero en su parte fundamental, digamos, es vegetariana. Pero no tienen ganado domesticado, entonces para los españoles eso es un impacto tremendo. Y lo es porque en Europa, justo en ese momento, cuando ellos llegan y empiezan a diseminarse por estos lados, en Europa está forjándose algo que un historiador italiano que se llama Massimo Montanari define como ideología alimentaria. Una ideología alimentaria que se ha venido conformando, de hecho, desde siglos antes, desde el siglo XI más o menos, lo ubica este autor, Sí. pero para el siglo XV, finales del XV y XVI, se Sí. vuelve una ideología conscientemente manejada en manuales de divulgación científica, en manuales de la nobleza, en cuanta literatura pueda existir Sí. para fundamentar lo que ellos consideran que debe ser una división entre las élites, la nobleza, la alta jerarquía eclesiástica,
la incipiente burguesía que se vincula con estos estratos dominantes y que según esta ideología pues establece que ellos deben ser carnívoros por su pertenencia de clase, ¿no? Vaya. Y los plebeyos, que así Sí, le llamaban allá en Europa a sus campesinos, sus artesanos y demás, sí. todas estas clases bajas, por su condición de clase, deben ser vegetarianos, ¿no? Y tienen prohibido consumir animales, Vaya. tener una alimentación carnívora. Hay Ajá. manuales que hablan, manuales médicos que hablan de que si llegaran a usar esos recursos, se tendrían que exponer a cuestiones de hasta de salud, pues, ¿no? Porque su Claro. condición de clase está señalando que no deberían comer carne. Entonces imagínate, si en Europa mismo tenemos esa diferenciación social mediante el consumo de alimentos, se elabora toda una teoría, toda una literatura en Sí. las crónicas, todos los documentos que tienen carácter administrativo, las relaciones geográficas, las historias de la conquista y del periodo colonial. En toda esa literatura se plantea una historia salvacionista, Sí. ¿no? Que es la que nos han enseñado, de hecho, que es la que hemos aprendido, porque así nos han dicho, que los españoles llegaron a prácticamente a salvar a los indígenas del hambre crónica, por un lado, de las garras del demonio, porque es otra de las ideas que predominan Ajá, sí. en esta idea salvacionista, y de la tiranía de sus instituciones de gobierno, ¿no? Entonces, llegaron a salvar, según esa perspectiva Sí. occidental, como le llamo yo, que es la que trajeron los europeos, pero si lo miramos bien, pues en realidad, más que salvar, llegaron, como decías hace un momento, a crear una serie de problemáticas que no existían. Ajá. Hay un autor por ahí que habla de que cuando se habla, por ejemplo, de que los indígenas tenían problemas de desnutrición y todo eso, él dice, no, es que la desnutrición la llegaron a provocar ustedes, o sea, con la conquista y el proceso de colonización que se va a desarrollar fue cuando empezaron a aparecer los problemas de desnutrición Sí. por toda la desestabilización que hubo, ¿no? De los recursos productivos, de las cuestiones institucionales y todo un desajuste de sistemas productivos, sistemas de distribución, de consumo, Sí. que es lo que estaba ya desarrollado acá, ¿no? Claro. Y si la idea es que cuando llegan nos trajeron, como dice por ahí Francisco López de Gómara en algún lado, ganado para que nos alimentáramos y no sé qué, porque no había, ¿no? Y por eso se moría la gente de hambre. En realidad, pues habría que preguntarse hasta qué punto ese recurso, la ganadería, por ejemplo, Sí. realmente benefició a las comunidades indígenas. Porque si hacemos un repaso histórico o lo que se puede revisar en la literatura, tanto de la época colonial como del siglo XIX, como del siglo XX, incluso actualmente, por eso yo digo que estoy tratando de hacer una historia que involucre todo ese periodo, ese larguísimo periodo. Sí. He ido avanzando en partes, Sí. ¿no? Pero por eso estoy hablando con cierto conocimiento de causa. Sí. Si vemos la literatura, pues lo que se ha escrito al respecto, en realidad los indígenas siempre han padecido la presencia de la ganadería, porque en la colonia tenían prohibido, y aquí habría que distinguir el ganado mayor y el ganado menor, Ajá. ¿sí? Porque al ganado mayor, o sea, lo que son las reses, las vacas sobre todo, los bueyes, los toros, etcétera, ese era exclusivo prácticamente de las élites, de las clases dominantes. Sí. De hecho, la vaca, precisamente en ese momento que yo decía que se está constituyendo una ideología alimentaria, la vaca empezó a ser el animal que definía el dinamismo comercial que estaba experimentando Europa en ese tiempo Sí. y el ascenso de la burguesía como una clase que cada vez va a ir marcando más su importancia dentro del sistema social que había en Europa, ¿no? Y que luego pues acá también va a influir.
Pero el ganado, la vaca, pues, digamos, va a tener una importancia en toda esta historia fundamental, al grado de que uno de sus productos, que es la leche, va a aparecer en esta historia que estoy tratando de hacer, sobre todo hacia el siglo XIX para adelante. Curiosamente, en la época colonial la leche no figura como un alimento importante, pero sí la carne. Pero sí La carne es un alimento de prestigio, la carne de res, ¿no? Sí. Es un alimento de prestigio. Todos los otros animales, la cabra, el cerdo, la oveja, esos son animales que pueden ser propios de las clases bajas y sobre todo los indígenas incluso tienen permitido hasta la crianza de esos animales. Pero no era generalizado, pues. Entonces, ¿hasta qué punto la ganadería fue un recurso útil, benéfico para las comunidades indígenas? Sí, más bien hay un montón de denuncias, sobre todo en el periodo colonial, de invasiones, ¿no?, del ganado que se meten a las tierras, a los cultivos, Sí. que destruyen sus chozas, Cierto. sus casas y todo. Yo en alguna vez me encontré unos documentos que hablaban de una ordenanza que permitía, según esto, a los indígenas flechar a ese ganado que entrara a sus Que tierras. entrar a sus tierras. Sí, pero nunca vi que hubiera un caso de real flechamiento, es decir, que los indígenas de veras hubieran matado ese ganado, ¿sabes qué? Sí. Porque siempre me pregunté si realmente hubiera habido un caso en donde los indígenas defendieran sus tierras matando ese ganado que se metía. Ajá. Porque imagínate lo que hubiera pasado realmente, ¿no? Claro. Si le matas una vaca a un hacendado, mira, no creo que se quede tan contento y vaya a pedirte disculpas porque tuviste que matarle Discúlpeme, su vaquita usted porque se metió a sus tierras. gastó ¿no? usted una flecha en mi vaca. Así es. Pero, por ejemplo, ¿no crees tú, no consideras que esto puede ser un intercambio un poco de cultura, un poco cultural? El hecho de venir, de que ellos vengan y te digan, bueno, mira, pues está aquí hay carne, aquí hay otras opciones, sin embargo ellos también, pues sabes qué, aquí está el chocolate, aquí está, no sé, todas esas cosas que de repente unos y otros no conocían. ¿No será esto un complemento, aunque también, como bien lo dices, qué tan bueno y qué tan malo puede ser? Yo les decía, cuando vas no sé, a las rancherías o a los lugares ajenos, dices, pues no hay McDonald's. ¿Qué tan bueno, qué tan malo puede ser que hay o no un tipo de venta de comida, de algo chatarra o de algo que no es tan bueno? Sí, mira, indudablemente tenemos que hablar de y reconocer un mestizaje culinario. Hubo un intercambio importantísimo de productos, tanto a nivel de cultivos como de animales también, ¿no? O sea, el intercambio es innegable. De hecho, creo que en ese intercambio, si lo miramos bien también, quienes más se beneficiaron en todo caso serían los europeos, ¿no? Porque la mayor parte de productos que ahora mismo figuran como parte de la culinaria de la gastronomía europea vienen de acá. La pizza, por ejemplo, sin jitomate, Cierto. pues no es pizza. Sí. Los irlandeses, por ejemplo, que pasaron hambrunas o lograron superar periodos de hambruna fuertes gracias a la papa que se llevaron de acá. Y gran cantidad de productos, ¿no? Sí, claro. Ciertamente tenemos que reconocer ese mestizaje culinario, Sí. que lo está. Pero a mí lo que me llama la atención y es lo que estoy tratando de discutir es que desde la época de la conquista, del llamado descubrimiento, que ya dije que es una invención, Sí. hasta este momento prácticamente podemos pensar o hablar en términos de relaciones ideológicas y de poder implicadas en la producción y el consumo de alimentos. A partir de esto tenemos que ver, o no tenemos, ahí está ya, es decir, basta leer esa literatura que he mencionado para ver que las mismas crónicas, los relatos, las relaciones geográficas, las historias escritas y publicadas en la época colonial
y luego la historiografía que se desarrolla en el siglo XIX, en el siglo XX, y todavía actualmente sigue reproduciendo esas ideas, donde enfrenta dos modelos alimentarios muy específicos, que es el modelo de alimentación indígena y el modelo de alimentación occidental. Yo les llamo modelos porque en realidad son construcciones ideales, ¿no? Ideales no en el sentido de que está bien que así sean o así deberían ser, sino ideales en el sentido de que son construcciones. Son construcciones que aparecen en esa misma literatura. ¿Cuál es el modelo de alimentación indígena? Es uno que se compone a base de maíz, frijol, chile. Cierto. Le puedes agregar calabaza, le puedes agregar pulque, amaranto inclusive y algunas otras cosas. Evidentemente en la práctica las formas de alimentación indígena incluían eso y mucho más, ¿no? Reptiles, roedores, peces, volatería, caza, Claro, etcétera, sí, ¿no? sí, sí. De Sí, es cierto, los sí, insectos. todo eso. Del lado de la alimentación occidental, ¿cuál es el modelo? Carne, vino y trigo. Que también, por supuesto, hay que pensar en una otra variedad de productos, ¿no? Pero si los vemos a nivel de confrontación ideológica, que es lo que a mí me interesa y es lo que he estado puntualizando en mis trabajos, lo que se discute es, los indígenas comen maíz y el maíz es un alimento inferior y además hace que tengan hambre. Lo que nosotros comemos es carne y además carne de ganado mayor y eso garantiza que nosotros seamos mejores. Por otro lado, algo que habría que también señalar es que, curiosamente, el consumo de carne en Europa llegó a constituirse en un elemento de definición o descripción de ser civilizado. Si querías ser reconocido como un pueblo civilizado, tenías que ser carnívoro. De otra manera, no me digas que no comes carne, porque si no comes carne, entonces ni siquiera eres civilizado, ¿no? Nada más para señalar una cuestión, en el siglo XIX, hacia 1820, por ahí publicó un tal Jean Antel Brillat-Savarin, uno de los manuales de gastronomía más importantes. De hecho, Brillat-Savarin es el gastrónomo que más fama tiene a nivel mundial. ¿Sí? Con esa, se llama Fisiología del Gusto, un libro que escribió donde trata de la gastronomía y toda esta cuestión. En un momento dado, en una parte por ahí dice, es increíble que en esta época, principios del siglo XIX, existan pueblos vegetarianos. Es más, no lo creo, porque si tal pueblo existe, este pueblo invariablemente tendría que ser invadido por los pueblos carnívoros para enseñarle cuál es la verdadera ruta, el camino civilizado que debería seguir. Imagina, o sea, esa mentalidad te aseguro que sigue todavía vigente. Y nada más verlo tú hasta en nosotros mismos, con nuestros amigos y todo. Hay una celebración, carnita asada. Sí, es cierto, es cierto. La carne asada, ese es es un festín. Es un festín, pero además es un festín que te da, sí, es cierto. te da cierta impresión de tener un nivel más, echas la ventana la casa por la ventana. Es cierto. ¿No es cierto? Sí. Porque dices, ahí va para que se vea que hay con que todos coman bien. No puedes pensar, al parecer, en invitar a una fiesta, una celebración o algo con los cuates y todo, en donde les invites una ensaladita o una sopita. Porque te van a decir, oye, no inventes, yo pensé que... Pues tengo sopa de lentejas. Sí, entonces ese es el tipo de cuestiones que yo estoy tratando de analizar. Como tú bien dices, el intercambio ese es innegable, se dio, existe, de hecho, pero en la práctica, pues, la cuestión de quienes, a final de cuentas, se han beneficiado de ese intercambio, no han sido las comunidades indígenas, no han sido la gran cantidad de campesinos que tenemos, que muchos no son indígenas, o sea, no
No todo el habitante del campo es indígena, o no todo el campesino es indígena. Pues hay Cierto. mestizos también, pero muy pobres. Y la mayoría, incluso en las ciudades, la mayor parte de trabajadores pobres que no tienen más recursos que pues, su fuerza de trabajo, Sí. la mayoría también come a la manera indígena, ¿no? O sea, ahora últimamente pues ya nos han metido en una dinámica en la que hay que comer diferente o hay que tratar de evitar lo indígena porque de hecho pues si comes, no sé, por ejemplo, quelites, que es un alimento que nutricionalmente está demostrado o en los estudios bromatológicos que se han hecho sobre la composición química de estas plantas, se ha demostrado que es nutricionalmente muy rico, ¿no? Sí. Pero como se le asocia con lo indígena, entonces la mayor parte de la gente prefiere, como decías, consumir una pasta o una comida rápida, una maruchan Sí, caray, inclusive, es ¿no? cierto. Que consumir quelites, que incluso se dan hasta en los baldíos, ¿no? Algunos de Sí, estos, sí, de este sí. tipo. Pero bueno, ese es el tipo de cuestiones pues que yo estoy tratando De investigar, de acomodar, de de generalizar. así Voy a es. mandarme saluditos, muchachos. John Magno, gracias. Gracias nuevamente por conectarte. Erika y Andrea, gracias. Qué chido que están conectadas. Cristi Checa nos dice, qué interesante los temas que nos traen. Muchas Gracias. gracias por compartirlo. Entonces, Lore, sígueme contando. Dime. Sígueme contando de aquel siglo. Dice que fue una época, pues sí, de diarios, de revistas, donde las señoritas tenían unas ciertas etiquetas, donde los caballeros tenían otras. Síguenos contando de esto. Bueno, yo creo que parte del telón de fondo en donde todas estas prácticas culturales adquieren sentido, Marta, tiene que ver con un contexto que cuando lo escuchamos pensamos que todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de la modernidad, ¿no? Sí. La modernidad es realmente el telón de fondo de todo esto, de todas estas prácticas. Sí. Pensando, por ejemplo, en ese sentido, como los bailes antes del vals, ¿no? Eran en donde la pareja solo se tocaba los dedos para bailar, Como... ¿sí? Entonces el vals, la mazurca y la polka, Sí. que son bailes en donde abrazas a la pareja, causaban una revolución tremenda. Era un revuelo. Como cuando ahora vemos perrear a la gente, ¿no? Un poco así, pero en el 19, Sí, pues claro. el perreo para los decimonónicos era pues el vals, la mazurca y la polka, porque además Sí. la gente giraba, abrazada, bailaba, brincaba, y entonces eso decían que hasta provocaba que a las mujeres se les cayera la matriz, ¿no? Anda, Por pues. ejemplo. Pero además hay Los todo un vieran ahorita. ya sé, hay todo un imaginario asociado con estas prácticas que tiene que ver con este patrón también de civilización, ¿no? O sea, Sí. y este patrón de civilización europeo dice que si tú comes de cierta manera, te portas de cierta manera, hablas de cierta manera, entonces eres civilizado. Y si no lo haces de esa manera, entonces eres bárbaro, porque ese es el antónimo por excelencia, ¿no? Sí. O sea, todo lo que no tenga que ver con aquellas pautas de conducta o de comportamiento que los europeos nos mandaban desde allá, entonces pues era pobre, era vulgar, era poco civilizado, era bárbaro, ¿no? Entonces dentro de ese marco civilizatorio se desarrollan estas prácticas y por eso esos bailes son llamados bailes modernos, ¿no? Claro. Los bailes modernos del 19 eran esos tres bailes, el vals, la polka y la mazurca, ¿no? Porque eran los primeros bailes en donde se abrazaba la pareja. Ahora donde había contacto. Sí, ahora el debate, digamos, discursivo que existe sobre la moral que eso implica, Sí. ¿verdad? Pues eran disputas bastante álgidas porque pasarte, digo, de tocarte las puntas de los dedos a abrazar a una muchacha que traía un corsé apretado con media pechuga de fuera, ¿no?
Y respirarle ahí al caballero tan pegada, pues claro que incitaba a la lujuria, por supuesto que sí, ¿no? Sí, Y estamos tienes hablando razón. de una sociedad en la que tocarse el cuerpo era pecaminoso, Es cierto. ¿sí? Entonces, bueno, se sabe todavía hasta bien entrado el siglo XX que las relaciones sexuales de parejas católicas, ¿verdad?, no se tocaban tampoco el cuerpo, o sea, la gente se acostaba vestida y las relaciones sexuales eran a través de una sábana con un agujerito, que era lo que permitía que la especie se reprodujera, pero nada de tocar el cuerpo, ni para bañarse. Pero ni propio, ¿verdad? O sea, tú Sí, tampoco ni para podías bañarse. ver tu cuerpo. Sí, tampoco podías ni verlo ni tocar, o sea, si te tocabas el cuerpo era así como que... Por eso la gente se bañaba vestida incluso. Cierto, con batitas y cosas así. Sí, 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 ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces es este marco de civilización europea que penetra, digamos, ya con todo en el 19, Sí. en donde México está buscando precisamente construirse, México y Guadalajara en particular está buscando construirse en esos términos, ¿no? ¿Qué es lo que visualizan como el futuro del país? Pues ser civilizado en esos términos, en los términos de la civilización europea, ¿no? Y por supuesto que la condición de ser católico es una de las condiciones importantes hasta la primera mitad del siglo XIX, porque en la segunda mitad, ¿verdad?, cuando entra toda esta ideología liberal un poco más antirreligiosa, ¿no?, Sí. digamos liberal radical, Sí. ya para esa segunda mitad la civilización no solo va a ser concebida como la civilización cristiana, sino como la civilización en términos de esa modernidad occidental. Que también lo trajeron con la llegada de los españoles, ¿esto es correcto? Sí, claro. O sea, nosotros tuvimos aquí españoles 300 años. Ajá. Y después de que se fueron los españoles, pues llegaron otros europeos. Claro, claro. Llegaron italianos, en el 19 hay una oleada tremendísima de inmigración de rusos, de alemanes, de italianos que en Guadalajara eran maestros de idiomas. Y esto era, más que nada, puede ser por ahora sí que la novedad. Bueno, vamos a conocer de qué lado, a ver qué hay, ¿no? Pues la verdad es que las causas son muy diversas, pero la mayor parte de los extranjeros que llegan acá llegan para comerciar, ¿no? O sea, trayendo algún producto o vendiendo algún producto o siendo intermediario de alguna compañía que traía algún producto, porque todo lo que se conoce ahora como los ultramarinos, ¿no?, Sí. todos esos productos pues llegaban a través de ciertas compañías y de ciertas familias que eran quienes se dedicaban a ese comercio, ¿no? Ajá. Lo que hasta bien entrado el siglo XX conocimos como las fábricas de Francia, pues se construyeron prácticamente en el XIX, ¿no? No, pues sí, tienes razón, ya allá ya era y vinieron, se lo trajeron. Volvemos a lo mismo con la comida, con todo eso, pues hacen ellos todas estas cosas que nos llaman tanto la atención, ¿no? Que las, pues sí, la botana, o sea, las tiendas, todo eso que nos llama la atención y pues empiezan ellos a generar ingresos y pues dicen, no, pues de ahí soy, ¿no? Sí, bueno, pues había muchas cosas que se empezaron como a dar aquí en Guadalajara que no existían antes en el 19. Lo interesante, por ejemplo, es que con la llegada también de estas prácticas vienen cosas como el juego, ¿no? O sea, empieza a haber casinos en donde los mozalbetes, les diríamos ahora los juniors de la época, ¿no? Sí. Los juniors de la época gustaban de ir a esos casinos y se apostaban cantidades fuertes. La literatura tiene registrada una práctica que es impresionante, Sí. de cómo las familias se van a la quiebra por deudas de juego. Es cierto. Sí, sí, es cierto, sí, sí ocurría, Sí. ¿no? Y al grado de apostar la mujer, el caballo, la pistola y la nota, o sea, al grado de apostar hasta lo que no tenías, ¿no? Pero sí se vuelve esto muy complicado para todos. Y oye, Lore, ¿en qué momento cambia la ropa, cambia el vestido, cambia estos hábitos de vestir? Esos vestidos enormes, el corset, todo eso. ¿En qué momento? Pues bueno, todo el 19 empiezan a usarse diferentes tipos de corsés. Los primeros pues son bastante largos, son casi hasta abajo de la cadera.
Sí, ¿sí? Desde la parte del pecho hasta la cadera. sí. Los vestidos con esas como protuberancias en la parte de atrás de la… Sí. Esto también se debería a la economía. ¿Dónde sacas tanta tela? ¿De dónde sacas tanta...? Bueno, porque con la importación de prácticas sociales Sí. también viene los usos, ¿no? Ajá. Entonces, pues las mujeres, si querían ir a un baile, pues entonces se iban todas a la modista, pues a hacerse vestidos para la fiesta, Ajá. como suele ser todavía, ¿no? Sí, En sí, algunas familias. Es cierto. No quiero decir pero que no conozco. sí, bueno, corrían a la modista y generalmente pues los modistos eran franceses, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se importaban las telas de Europa y aquí se confeccionaban los vestidos. La gente iba y venía a las medidas y a los zapatos y a todas esas cosas que empiezan precisamente a generar pues una serie de prácticas que no eran comunes antes. Ajá. Esta especie de interés por lo superfluo Sí. viene con el desarrollo de la burguesía aquí en México, ¿no? Ah, En Guadalajara y en México, a sí, nivel sí, nacional. sí. Viene todo esto. Estos gustos por lo refinado y todo eso viene pues de esas prácticas civilizatorias europeas, ¿no? Sí, claro que sí. Los platicaderos. Cuéntanos de los platicadores. Espérame tantito, nada más mando saludos. Sí, claro. Un minutito. Ana Silva, gracias por estar conectada, Ana, gracias. Marlene. Gracias, Marlene. Saludos. Ay, Ceci Manso Cárdenas. De su cuñada, no sé de quién. Saludos, Ceci, gracias por conectarte. Rogelio Torres, saludos de Lagos de Moreno. Licenciado, un abrazo. Perfecto, muchas Que gracias. hay muchos en el mismo lugar. Saludos a todos. Un abrazo a todos. Sí. Ahora sí, cuéntanos de los platicaderos. Bueno, pues los platicaderos eran unos lugares aquí en Guadalajara en donde se reunían los intelectuales pues a compartir lo que escribían, Ajá. a leer y comentar las noticias importantes, no solamente las nacionales sino las internacionales, pero eran lugares interesantes. Allá no soy. Sí, porque aquí en Guadalajara, por ejemplo, una de esas era la botica de Nicolás Puga. O sea, no eran espacios como nosotros podríamos pensar ahora, ¿no? Que eran lugares así como muy refinados y todo, sino eran lugares en donde la gente de repente llegaba, había mesas en la botica y ahí se sentaban y pedían una manzanilla, que era un vino europeo. Ajá. No era una manzanilla de té, como nosotros pensaríamos, sino era una bebida muy española. Sí. Y entonces fumaban, porque además esa era la otra práctica que se había importado de Europa, ¿no? De fumar los habanos, los cigarros así muy grandes y todo. Es cierto. Y ahí se reunían los jóvenes a platicar, los jóvenes, los juniors, les digo yo, los juniors de la época, Sí. que eran pues hijos de las familias más acomodadas y que eran muy activos, muy dinámicos, porque además es gente pues muy cultivada, en el sentido de que no solamente estudiaban, sino que además hablaban 5 o 6 idiomas, escribían, leían en todos ellos, ¿no? Y pues eran estos espacios como medio de tertulia, ¿no? Bueno, Lili, ¿no se escucha? Ya. Se fue, Lili, el audio. Sí, ya. Sí, eran Entonces espacios así como de socialización. Ajá. Oye, qué bien, qué interesante. Pero entonces, decían antes, bueno, las cantinas y todas estas cosas, ¿con qué vinieron? ¿Cómo nacieron? Pues nacieron originalmente de los mesones de la época colonial. Yo creo que de ahí viene la práctica de que la gente llegaba, digamos, en tránsito durante sus viajes de tránsito comercial y se hospedaban en ciertos lugares y bueno, ahí siempre había alguna bebida espirituosa, como le decimos ahora, ¿no? Sí. Pero esto surgió también en ese mismo siglo o no, esto ya es más adelante. No, bueno, cantinas como tal,
Yo lo que tengo noticia es de que en el 19 empezaron algunas, pero no se dedicaban exclusivamente a vender alcohol, o sea, Sí. sino que eran espacios que eran multifuncionales, pues, ¿no? Y también como dedicados a esto mismo que dices, a platicar, a conversar, a que en realidad a jugar, todo esto no eran propiamente cantinas como tal, sino sitios en donde los hombres, porque creo mujeres no podían entrar. No, las mujeres no podían entrar. Pero además, bueno, estamos hablando de espacios que realmente nos muestran que hay un cambio también de mentalidad y del imaginario, Sí. porque se transita de la vida privada a la vida pública. Ajá. Entonces, esa salida, digamos, de las casas para socializar en otros espacios, eso es muy del siglo XIX. Perfecto. Juan, platícanos un poquito más, un poquito más acerca de este tema tan interesante. Mira, bueno, es que es muy amplio, ¿no? Toda esta cuestión. Sí, Pero si quisiera abordar otro aspecto, otro sí, periodo, pero dentro de la misma problemática que yo he estado mencionando, por ejemplo, me gustaría traer a colación el asunto de el consumo de leche, ajá, ¿no? Que sí, para mucha gente es muy común, es muy normal, es sí, natural y todo eso, pero en realidad tiene una historia muy particular, ¿no? De hecho, yo hice una tesis que se llamó La Vía Láctea, ¿no? ah, qué bien, Haciendo alusión, jugando con las palabras, a sí, que fue una solución que para el gobierno pues le consideró importante y necesaria para poder a llegar a las clases trabajadoras proteína animal, ¿no? Porque como he dicho, cuando viene la independencia, se supone que termina la colonia, se supone que entramos en una etapa de igualdad, y porque bueno, la Revolución Francesa eso proponía, ¿verdad? sí, Y retomamos muchos de esos principios, igualdad, fraternidad, libertad, pero una de las, digamos, paradojas más fuertes de todo ese proyecto de civilización dentro de la modernidad y del capitalismo que se propuso entonces, que fue la igualdad, sí, pues es una de las grandes contradicciones, porque es lo que no han podido resolver precisamente, ¿no? Es decir, existen igualdad de condiciones para que todo el mundo, si tiene suerte y si se esfuerza y si ahorra y todo eso, pueda quizás alcanzar un nivel, un estatus más o menos óptimo e incluso llegar a niveles muy ricos si quieres. Pero existen mecanismos también que no van a permitir que llegues a niveles más altos en donde te vuelvas una competencia para las élites ya establecidas, ¿no? Entonces, se supone pues que los privilegios fueron eliminados con la caída de la monarquía, la entrada del capitalismo, la modernidad, y en teoría las clases trabajadoras debieron haber tenido acceso a un consumo de alimentos más adecuado, ¿no? En lugar de eso, lo que van a proponer las élites en Europa y acá, por un lado, primero va a ser el azúcar, porque el azúcar no era un alimento. claro, Antes del siglo XIX el azúcar era un producto suntuario usado en cuanta cosa, menos como alimento como tal. Se usaba en alimentos, pero no era parte de la canasta básica, como eso lo va a es, ser después en el siglo XIX, sí, incluso para las clases altas, ¿no? Pero sobre todo para las clases bajas se libera su consumo aun cuando no había pues antes del siglo XIX la libertad de hacerlo. Ahora se les va a permitir porque es lo que les proporciona calorías para aguantar los ritmos de trabajo, ¿no? claro, claro, Y casualmente en el mismo mundo europeo, estoy en ese contexto allá en Europa, se empieza entonces a ver que la leche es un sí, alimento que también tiene ciertas cualidades nutritivas, sobre todo porque ofrece proteína animal de calidad,
de acuerdo a los parámetros nutricionales que manejan los europeos, y empiezan a buscar la manera de producir cada vez más leche. Sobre todo buscan la manera de que se pueda almacenar. Por eso se empieza a inventar la leche evaporada, la leche en polvo, la leche no sé qué. Claro. Entonces, todo ese proceso que empieza en Europa, Sí. que además da por resultado que se incremente la cría de ganado y que se busque una crianza de ganado específicamente orientada a la producción de leche. Sí. Hay una división en la ganadería en ese sentido. Claro. ¿Sí? Hay ganado propio para la carne y hay ganado propio para la leche. No hay de otra. Juan, te voy a interrumpir porque ya se nos acabó el tiempo. Okay. Se Sí, nos yo acabó el sabía que tiempo, sí. te agradezco, Sabía les que eso iba a agradezco a los pasar. dos. Este tema va para largo. Valeria, Sí. Valeria, gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, jueves 5 de la tarde. Búsquenos en YouTube. En YouTube, denos sus likes. Televisora Jalisco, Tlamantli. Gracias.